Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Manuel Medrano, arquitecto urbanista, y desde Life City Life estoy a cargo de la Dirección Técnica de Proyectos en Sostenibilidad y Regeneración Urbana. Para quienes nos acompañan por primera vez o deseen conocer un poco más sobre Life City Life, se trata de una iniciativa impulsada por la Unión Europea y AESIT, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su objetivo principal es promover la transformación urbana sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas en América Latina. Logramos esto apoyando la formulación de proyectos de inversión, fortaleciendo las capacidades locales para abordar los desafíos urbanos de la región. Life City Life se alinea también con Global Gateway, una estrategia europea que promueve inversiones para el desarrollo, con especial énfasis en áreas fundamentales como la educación, la salud y la investigación. Precisamente esta masterclass, corazón de nuestro seminario titulado Regenerando el entorno urbano latinoamericano, propone explorar herramientas punteras, intercambiar saberes y fomentar enfoques estratégicos que nos ayuden al abordaje eficaz a una escala local que es el marco que visibiliza mejor los problemas y necesidades de la vida cotidiana. Para profundizar en uno de estos temas cruciales, hoy tenemos el gran privilegio de presentarles a la doctora Sonia de Gregorio Hurtado. Sonia es doctora, arquitecta, urbanista y profesora en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y su perfil es especialmente valioso ya que combina una notable experiencia en la docencia, en la práctica profesional y una sólida y reconocida carrera investigadora. Entre sus principales intereses figuran la política urbana y los instrumentos de regeneración urbano sostenible, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea. Es fundamental destacar su perspectiva holística y de visión integradora de dimensiones tan importantes como la gobernanza, el cambio climático, la movilidad y la perspectiva de género en la planificación urbana. Para ilustrar su contribución actual al campo, podemos mencionar trabajos tan pertinentes como su investigación sobre la adaptación al cambio climático como dimensiones clave de la regeneración urbana europea. Hoy la doctora de Gregorio compartirá su valiosa perspectiva en conocimientos en la masterclass titulada Estrategias para la Sostenibilidad y Regeneración Urbana, un asunto de marcada actualidad y crucial pertinencia ante los desafíos contemporáneos que vivimos. Estimada Sonia, apreciamos mucho, como le comenté, su presencia y apoyo a Life City Life. De verdad es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todo el equipo de Life City Life por la invitación. Es un verdadero honor estar en este foro hoy y compartiendo conocimientos. Y también agradeceros por lo fácil que ha sido todo, por la buenísima organización y cuidado con el que habéis preparado esta sesión, ¿no? Yo, para empezar, voy a compartir la presentación que he preparado. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, Sí, Perfecto, sí, sí, muchas perfecto. gracias. Pues antes de empezar, bueno, quería comentar que lógicamente yo en esta presentación, en esta masterclass, voy a plantear o voy a introducir mi conocimiento, como ha señalado Manuel Medrano, se ha desarrollado en el ámbito de la investigación en España, también muchísimo en el ámbito de la Unión Europea, y es por lo tanto un conocimiento marcadamente arraigado situado en el ámbito europeo. Esto lo quiero señalar porque no quiero que se entienda mi propuesta, ¿no? Y lo que os voy a explicar o lo que os voy a enseñar como un posicionamiento eurocéntrico, sino un posicionamiento en el que yo comparto con vosotros mi conocimiento, que por supuesto no está generado en el marco europeo, como decía, y desde luego también
desde un punto de vista y un enfoque de compartir y también de recibir. En la sesión de preguntas, pues estaré encantada de recibir vuestros comentarios y siempre estoy abierta, ¿no? Como una esponja a aprender del ámbito latinoamericano, que creo que tiene tantos saberes, ¿no? Que también nos vienen en nuestro trabajo en el ámbito europeo. Por lo tanto, más un enfoque, ¿no? De compartir conocimientos y de intercambiar y para nada, como decía, un enfoque eurocéntrico. Entonces, yo voy a focalizar el marco que ha señalado Manuel Medrano en un tema que creo que puede ser de mucho interés. He estado dándole bastantes vueltas a qué contaros y quería plantear la cuestión de la regeneración urbana como un camino que creo hoy relevante y una oportunidad para avanzar en esa resiliencia equitativa, esa resiliencia justa. Para que la presentación sea lo más clara posible, a ver si puedo avanzar. Uy, no sé por qué no puedo avanzar. Ahora, perdón, ¿eh? Pues voy a hacerlo en base a esta estructura. En primer lugar, introduciré la cuestión de la relevancia de las ciudades para avanzar en esa resiliencia equitativa. Luego introduciré el marco de la regeneración urbana. Es importante que si vamos a estar hablando de regeneración urbana durante este rato, sepamos todos de qué estamos hablando. Este ámbito de política pública, como sabéis, es resbaladizo, el concepto de regeneración urbana es polisémico y por lo tanto es muy importante que yo enuncie a qué me estoy refiriendo para que venga luego todo desarrollado con la mayor claridad posible, como decía, y también para que pueda justificar la pertinencia del posicionamiento que os voy a plantear. Luego hablaré de la regeneración urbana como una política hacia esa resiliencia equitativa, en este caso focalizando en la adaptación al cambio climático, con algunos ejemplos que a mí me parecen inspiradores y también finalmente con unas propuestas de acción al futuro. Al equipo de Light City Life, pues os quería pedir, si veis que me estoy pasando de tiempo o que me estoy alargando mucho, me lo decís sin ningún problema. Entonces, vamos a empezar con esta parte, ¿no? Relativa a la relevancia de las ciudades para avanzar en la resiliencia equitativa. Como a ninguno y ninguna se nos escapa, ¿no? Vivimos en un mundo ya muy urbano. La población urbana en el ámbito europeo, en el que yo me sitúo, está en torno al 82% y también está muy cerca de ese número la población urbana de vuestra región geográfica, del ámbito latinoamericano, con países como Uruguay, pues en torno al 90% de población urbana, ¿no? Esto nos habla de la relevancia de las ciudades, puesto que están concentrando gran cantidad de población, tradicionalmente en algunos marcos y en otros, como sabéis, sumándola de manera importante. Esto ha llevado a que algunos autores hayan denominado este periodo como la era urbana o la era de las ciudades y también ha habido un señalamiento de las ciudades, un reconocimiento, podríamos decir, del aumento de su centralidad política desde finales del siglo pasado, una centralidad política que sigue ganando en importancia. Esta cuestión, esta relevancia se da en un marco que es muy importante y que determina mucho todo de lo que vamos a hablar. Como no puede ser de otra manera, tenemos que referirnos a este escenario de crisis, una crisis que está siendo caracterizada de muy diferentes maneras, dependiendo del ámbito de trabajo, de las personas que están pensando sobre el momento histórico, ¿no? Pero que en cualquier caso es una crisis que se caracteriza por su carácter multidimensional, viene siendo denominada ya de manera muy común como una policrisis. Esta crisis presente pues se territorializa en las ciudades y esto es lo que ha llevado una de las
razones por las que ahora algunos autores están hablando de una crisis urbana compleja, una crisis de las ciudades o una crisis que las ciudades están afrontando, ¿no? Sufriendo diferentes ejes de dificultad, de degradación, de problemática. Esta mirada, vamos a decir, claramente negativa hacia las ciudades, de alguna manera nos puede inmovilizar, ¿no? Entonces, reconociéndola, yo os quiero proponer otro concepto, además de este, en esta parte que estamos abordando, que es el concepto de la paradoja urbana, un concepto que ha introducido Gleason y que a mí me gusta mucho porque señala a las ciudades como problema o parte del problema o contribuidoras al problema y a las externalidades negativas de su propia, derivadas de su propia existencia, de su propio funcionamiento. Pero también, y esto es muy importante, introduce una parte en positiva y en positivo y por lo tanto una parte desde donde podemos actuar para avanzar hacia un futuro mejor, que las plantea como impulsoras de soluciones y de oportunidades. Esta cuestión la quisiera ejemplificar, aunque creo que es muy intuitiva, con la cuestión del cambio climático. También porque como luego voy a focalizar la regeneración urbana en la dimensión de adaptación, creo que tiene bastante sentido. Como sabéis, seguramente que todas y todos estamos familiarizados con esto. Las ciudades se han señalado como importantes contribuidoras al problema del cambio climático, al calentamiento de la atmósfera, como grandes emisoras, ¿no? De gases de efecto invernadero. Se las ha señalado como responsables de en torno al 75% de la energía consumida a nivel global, responsables de en torno, también dependiendo de la fuente que utilicemos, pero es un número que es aceptado, pues en torno al 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de otros contaminantes. También en relación al cambio climático hay muchísima evidencia y además esto ya, por desgracia, lo vivimos, lo experimentamos en nuestra realidad cotidiana. Las ciudades son muy vulnerables al cambio climático, puesto que concentran población, bienes, actividades, infraestructuras. Todo esto hace que sea necesario avanzar, ¿no? En esa adaptación al cambio climático. Este señalamiento de las ciudades como problema, como contribuidoras a la mitigación y también como muy vulnerables a esta cuestión, contrasta o de alguna manera, no diría contrasta, me corrijo, se complementa con esta, a través de esta visión de Gleason, de la paradoja urbana de las ciudades como solución en este caso al cambio climático, que es el ejemplo en el que me estoy basando, puesto que, y aquí me centro de nuevo en el caso europeo, un caso que vengo trabajando en un equipo amplio de investigación con investigadores de los 27 Estados miembros, hemos identificado, y hay mucha más literatura también relativa a esto, que las ciudades, en el caso de la Unión Europea, son líderes climáticos. Ellas, desde finales del siglo pasado y principios de este, han sido pioneras, puesto que tenían la problemática presente ya en su territorio, tenían que dar una respuesta y desde ahí han buscado soluciones y han sido pioneras en dar lugar a políticas, a instrumentos que luego incluso han sido reproducidos por otros niveles de gobierno superiores. Y esto no solamente en cuanto a la cuestión física, más física de la mitigación, de reducir las emisiones o de la adaptación, ¿no? De la adaptación física de las ciudades, sino incluso trabajando por dar lugar a una concienciación respecto al problema, haciendo partícipe a la población de la problemática, haciéndosela entender y en algunos casos incluso avanzando en la co-creación de soluciones. Por lo tanto, este ejemplo me permite dar el siguiente paso que quería realizar en esta presentación para cerrar esta parte, la relevancia de las ciudades
porque se han identificado como actores políticos con capacidad para abordar los desafíos actuales, como acabamos de identificar o de ver en el caso de la cuestión climática, porque son pioneras en la transformación y una transformación que además tiene la capacidad de ir más allá de responder a las necesidades que tenemos, incluso puede ser transformadora del paradigma socioeconómico y ambiental que explica, ¿no?, la emergencia climática y la emergencia ecológica, por lo tanto, yendo más allá, como decía, y en este sentido, pues son claves para avanzar hacia la definición de un nuevo paradigma urbano. Otra cuestión que me interesaba mucho señalar, porque creo que es transformadora, es que son, como tampoco se nos escapa ninguna a ninguno, el nivel de gobierno con más capacidad de aumentar la concienciación de la ciudadanía en relación a las problemáticas no solamente locales, sino también globales, ¿no?, y la interrelación entre ambas, como puede ser el cambio climático, promoviendo, como he dicho antes, formas de hacer basadas en la co-creación, en la participación, etcétera, que dan lugar a cambios de comportamiento que involucran a los ciudadanos en la puesta en marcha de soluciones, de iniciativas locales transformadoras al activar el poder transformador de la comunidad local. Y esto lo pueden hacer las ciudades, como decimos, porque están, ¿no?, muy cerca de los ciudadanos. Son ese interfaz de gobierno que es clave para producir el cambio que nos importa en lo urbano. Por supuesto, necesitan el apoyo de los niveles superiores de gobierno y ahí hablaríamos de una gobernanza multinivel colaborativa, pero quería señalar esto. Entonces, de esta parte voy a pasar a la siguiente. Una vez que he enunciado o introducido este posicionamiento, ¿no?, de la masterclass en relación al papel clave que tienen las ciudades para avanzar hacia un futuro mejor, una resiliencia equitativa, como he mencionado, pues os quiero proponer un camino que está muy cerca de lo que yo vengo trabajando, en el que también creo mucho, que es la regeneración urbana. Y para introducirlo, como os decía antes, pues voy a hacer en primer lugar o voy a introducir una definición que nos va a permitir que todas y todos sepamos claramente de qué estoy hablando y luego pues me referiré también a su pertinencia en el momento presente. Entonces, una definición, me vais a permitir que la lea. La regeneración urbana, según Aparicio y Denani, podía haber cogido otras definiciones, pero esta creo que funciona muy bien en este contexto y además está muy ligada a lo que yo considero, es una definición que refrendo. Ellos plantean que la regeneración urbana es o consiste en un conjunto de intervenciones que conjugan la rehabilitación física sobre edificios con la intervención sobre el espacio público o sobre los equipamientos, con actuaciones de carácter social, económico o ambiental sobre una zona urbana en la que confluyen condiciones marcadamente desfavorables. De esta definición os quiero hacer notar dos cuestiones. Podríamos encontrar muchas más, pero dos que creo que son claves para esta charla. La primera es que conjuga la acción física con la acción en el marco de lo social, de lo económico, de lo ambiental. Podríamos ir más allá y decir también de la gobernanza, de la acción por el clima, etcétera. Es decir, actúa con un enfoque integrado, no con un enfoque sectorial. Y un segundo elemento es que actúa sobre una zona urbana en la que confluyen condiciones marcadamente desfavorables, es decir, un área urbana que está por debajo de la calidad de vida por debajo de la media de calidad de vida del resto de los barrios, ¿no?, de la ciudad o de la región a la que nos estemos refiriendo o del área metropolitana y que es una zona que podríamos identificar con lo que tradicionalmente llama la literatura los barrios vulnerables, los barrios desfavorecidos, ¿no? Esta
cuestión, esta definición para mí era importante traerla, puesto que quiero dejar claro que no estoy hablando de renovación urbana, es decir, de actuación sobre un brownfield urbano, ¿no? De un suelo que ha quedado vacante por el cese de alguna actividad industrial o portuaria, etcétera, sino que voy a estar hablando de actuar en áreas que están, como digo, en una situación desfavorable y que concentra indicadores de vulnerabilidad y áreas donde viven ¿no? Personas, es decir, áreas con un marcado uso residencial. Por lo tanto, estos elementos me llevan a eh, de nuevo recuperar esta diapositiva que había introducido antes, esta diapositiva que nos habla de esa situación de crisis, ese escenario de crisis que yo decía se territorializa en las ciudades. Bueno, pues esta cuestión que antes he introducido, ahora la quiero matizar un poco más. Se territorializan estos ejes vamos a decir, o dinámicas negativas en las ciudades de manera heterogénea. Es decir, son dinámicas que plantean o generan eh, o recrudecen la situación, ¿no? Ya de por sí vulnerable y desfavorable de los barrios vulnerables. Estos barrios son barrios que todos seguramente tenemos en mente, seguro que conocemos varios de ellos en nuestra propia ciudad. Son barrios en donde se conjugan, se dan de manera contemporánea diferentes ejes podríamos llamarlos de degradación, ¿no? Muchos de ellos los vemos ahora en la diapositiva, no los voy a mencionar, pero seguro que tenemos en mente muchos otros y la cuestión es que estos ejes de degradación o negativos están interrelacionados y generan lo que la literatura ha denominado el ciclo de la pobreza, un ciclo que se reproduce sine die y que ve cómo las soluciones tradicionales que se vienen dando a la problemática urbana, que suelen ser sectoriales, suelen ser no participadas, etcétera, no son capaces de sacarlos del ciclo de la pobreza. Por lo tanto, que necesitan una acción específica, una acción que nos dice la literatura, nos lo dice también ya mucha evidencia empírica, que ha de plantearse desde una mirada integrada, una mirada de participación de la comunidad local, etcétera, y que es lo que conocemos como regeneración urbana y que tiene que ver con lo que acabo de introducir, con esa definición que acabo de dar. Esta cuestión me lleva también a hablar de la pertinencia de la regeneración urbana y la regeneración urbana de los barrios vulnerables, ¿no? Esta situación de pobreza y desigualdad que se da en la Unión Europea. Aquí vemos una fuente, en este caso unas estadísticas producidas por Eurostat, que nos dice que en torno al 22% de la población de la Unión Europea estaba todavía en 2021 en riesgo de pobreza o exclusión social, un número de personas que sabemos que viven sobre todo en estos barrios desfavorecidos de las ciudades. Por lo tanto, como decía, esta cuestión, este número al que me estoy aproximando de una manera muy amplia, pero nos habla ya de esa cuestión, también nos habla de esa cuestión esta diapositiva en la que he querido traer a colación la visita que hizo a España justo antes de la pandemia el relator especial de Naciones Unidas sobre este tema pobreza y los derechos humanos, que recorrió diferentes enclaves de nuestro territorio, algunas ciudades, algunos barrios vulnerables y tras su visita señaló que había identificado una situación de pobreza concentrada en algunas zonas
que revelaba que esta cuestión, esta situación de pobreza es una decisión política hecha durante la última década en un país que él consideraba que era próspero y sin embargo había identificado esta cuestión. Lo he querido traer porque él señala que es una decisión política, es decir, que no da por hecho, y ahí yo coincido enormemente y quiero situar también esta charla, que los barrios vulnerables sean algo natural, existen porque no hay una respuesta política, porque las prioridades de política se conducen hacia otras cuestiones y también de esto vamos a hablar durante esta charla. Bueno, pues esta cuestión, y estábamos hablando de la relevancia de la regeneración urbana, de ese gran número de personas que en el caso europeo, ¿no?, que es el que yo conozco, viven en estos barrios que necesitan atención, sumo otra capa a esta cuestión y la pandemia, ¿no?, nos puso sobre la mesa que esa acción regeneradora que en Europa se venía llevando a cabo, no sé si estáis familiarizados, pero en Europa hay una tradición de regeneración urbana que ha sido también lanzada, potenciada por parte de la Comisión Europea, el nivel de gobierno de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, desde esa mirada supranacional, bueno, pues esta acción de regeneración sigue siendo necesaria y muy importante hoy. En el caso de la pandemia, como digo, vimos que se producían unos efectos más negativos en la población respecto a la misma, ¿no?, de la problemática de salud que producía el COVID, pero luego también todas las problemáticas asociadas en los barrios vulnerables. Esto lo hemos visto en cantidad de ciudades, creo que es algo que se ha dado a nivel mundial y que nos habla, ¿no?, de que debido a los grandes desafíos que enfrentamos y este escenario de gran incertidumbre del que también nos habla esa crisis que he mencionado antes, pues nos dice que las ciudades no podrán hacer esa transición ecológica justa, ese avance hacia esa resiliencia equitativa de la que hablaba antes, si dejan atrás a los barrios vulnerables de las ciudades. Además, cada vez hay más literatura que nos habla del riesgo de no actuar con la problemática que deriva en algunos posicionamientos políticos, en algunos enclaves y el arraigo del populismo, el riesgo que esto también supone para la democracia, etcétera. Y además tenemos, como decía antes, en el caso europeo, pero también sé que en el caso de muchos países de América Latina, tenemos ejemplos, ¿no? Mucha evidencia ya de que las ciudades pueden combatir esta reproducción de la vulnerabilidad urbana implementando políticas de regeneración, instrumentos de regeneración urbana, dirigiendo su atención específica a los barrios desfavorecidos, es decir, dirigiendo su prioridad de políticas públicas, entre otras cosas, a los barrios desfavorecidos. Bueno, pues una vez que he introducido esto, quería señalar, y ya lo he apuntado de alguna manera anteriormente, que sin embargo, aunque la regeneración urbana, yo estoy convencida de que hoy es muy pertinente, está perdiendo presencia y visibilidad. Esto lo hemos identificado en nuestra investigación en el caso de la Unión Europea, que como digo ha sido un actor que ha sido incluso impulsor y pionero en la regeneración urbana. Lo hemos identificado también en el marco español y de otros países, por ejemplo, Reino Unido, que fue un país iniciador de este camino, pues ya muchos autores nos hablan de un escenario de posregeneración, ¿no? Sin embargo, pues el posicionamiento desde el que sitúo esta charla y mi trabajo es que la regeneración es tan necesaria hoy como en el pasado e incluso iría dando un pasito más diciendo que es más necesaria si lo que queremos es no solamente afrontar la problemática de los barrios vulnerables, sino iniciar ese cambio de paradigma urbano al que me he referido antes.
Esto es lo que estamos intentando hacer o la reflexión, ¿no?, en la que estamos situando en gran medida el trabajo que hacemos desde la cátedra Jean Monnet Reginew, que es una cátedra que está financiada por la Unión Europea y que tiene como nombre o título completo Regeneración Urbana para alcanzar los objetivos del European Green Deal, que es la hoja de ruta hacia un mejor futuro, ¿no?, que nos plantea la Unión Europea. Simplemente quería referirme a ello. Al final, pues voy a dar algún detalle más sobre dónde podéis encontrar nuestro trabajo y también la actividad que llevamos a cabo, si os interesa el tema y, como digo, el posicionamiento. Bueno, pues acabado esta parte, voy a hablar de la regeneración urbana como esa política hacia la resiliencia equitativa. Esto sería un tema amplísimo y por lo tanto he pensado centrarlo en la adaptación al cambio climático, y luego los ejemplos que voy a introducir pues se sitúan en esa temática. El objetivo es que entendamos el valor que tiene el enfoque integrado de la regeneración, la importancia de actuar en los barrios vulnerables y la capacidad de introducir innovación y dar esos pasos que decíamos hacia incluso el cambio de paradigma desde este ámbito de política pública. Entonces, recuerdo esta definición, y de esta definición yo decía antes, podríamos identificar cantidad de elementos que yo suelo llamar elementos metodológicos de la regeneración urbana, que tienen que estar siempre presentes en todo instrumento de regeneración. He querido traer algunos, ¿no?, para también avanzar con mayor claridad en lo que os voy a plantear ahora. En primer lugar, me parecía importante señalar de nuevo, ¿no?, que actúa en ámbitos por debajo de la calidad de vida de la media del territorio, es decir, no actúa en áreas de oportunidad, no actúa en brownfields, actúa en lugares donde residen personas es decir, no tiene un uso de otro tipo, y lugares donde se concentran estos indicadores de vulnerabilidad. Es decir, no es urban renewal, no es renovación urbana, etc. También la importancia del enfoque delimitado en el área, ¿no?, o área base, si utilizamos el anglicismo, para actuar. Es decir, actuar allí donde se necesita, donde está presente la problemática, reconociendo que ese área necesita una acción diferente al resto de la ciudad por la concentración, como decíamos, de indicadores de vulnerabilidad. Esta cuestión, el área base, es clave porque permite conocer muy bien el área en base a un diagnóstico integrado, ahora me referiré a eso, permite trabajar con la comunidad local, permite focalizar recursos de manera específica en ese área para dar lugar a ese cambio, y también permite pues que estos ámbitos reciban atención política, que no es una cuestión menor y que cuenta mucho para esa transformación. El enfoque integrado, que ya lo habíamos introducido, es decir, no actúa solamente en relación a la cuestión física, también actúa en relación a lo social, en relación a la cuestión de la dimensión económica, cuestiones de gobernanza, cuestiones de igualdad de género, etcétera. Con la participación de la comunidad local. Si no hay participación de la comunidad local, no lo podríamos llamar regeneración urbana. Con una gobernanza colaborativa, tanto dentro del propio ayuntamiento que la lidere, ¿no?, siempre liderando la regeneración urbana los municipios, pero con los otros niveles de gobierno, ¿no?, contribuyendo a través de fondos, a través de políticas que también
vayan en el mismo camino, y esa también gobernanza colaborativa interdepartamental, que es tan importante en la regeneración urbana y que introduce nuevas formas de hacer en las organizaciones, en los ayuntamientos, puesto que al tener un enfoque integrado, las áreas de gobierno ya no pueden trabajar o no es posible que trabajen de manera descoordinada, tienen que coordinarse necesariamente y encuentran, como digo, nuevas formas de hacer, coordinando, pues no sé, lo que hace el área de movilidad con lo que hace el área de vivienda, lo que hace el área de espacio público y lo que hace el ámbito de servicios sociales, por ejemplo. También otro punto que quería, o otro elemento que quería introducir, es que la regeneración urbana incentiva a las ciudades a actuar de forma innovadora, justamente porque se actúa en un ámbito delimitado. La regeneración urbana se ha presentado en muchísimas ocasiones, y además las convocatorias muchas veces de los instrumentos, muchas veces así lo plantean, como marcos de búsqueda de soluciones nuevas a nuevas problemáticas o a problemáticas que han ido evolucionando. Tiene, por lo tanto, una vocación demostrativa, es decir, de identificar soluciones que luego pueden ser llevadas a otros barrios de la misma ciudad, o incluso traspuestas a otras ciudades. Y lleva a cabo una actuación orientada a generar capacidad local, tanto en las instituciones como en la comunidad local, en todos los actores, y esto es clave para que el efecto, ¿no? El instrumento de regeneración que se implementa, pues no acabe cuando ya acaban los fondos o acaba la actuación, sino que ahí quede, ¿no? Un conjunto de habilidades, de recursos relacionales, etcétera, que dan lugar a esa capacidad local y permiten que ese efecto transformador positivo vaya adelante en el tiempo. Bueno, pues estos elementos claves de la regeneración urbana nos hablan de la regeneración urbana como un ámbito de política pública que nos puede permitir, puede ser un camino, ¿no? Que vale la pena explorar y probar para adaptarnos a los retos urbanos relacionados con esa compleja crisis que define nuestro presente, y desde ahí, por supuesto, la adaptación a uno de los ámbitos clave, ¿no? Uno de los principales retos que tenemos, que es el cambio climático. Decía, voy a focalizar esta parte que podría ser muy amplia, ¿no? En el ámbito de la adaptación al cambio climático. Volviendo a esta cuestión de los elementos metodológicos de la regeneración urbana, pues ya si focalizamos en la regeneración urbana como un ámbito de actuación sobre, o que puede actuar y que debe actuar en relación a la adaptación al cambio climático, he querido resaltar algunos elementos, ¿no? Como digo, algunos elementos metodológicos que considero claves y que creo que pueden ser muy didácticos para poner en valor esta capacidad de la regeneración como camino para afrontar los retos del presente. En primer lugar, esa capacidad o esa necesidad en un primer momento, cuando vamos a actuar en un barrio vulnerable, de dotarnos de ese diagnóstico integrado, es decir, de entender todas esas dinámicas que están actuando de manera contemporánea y que se interrelacionan, entender las relaciones, como unas alimentan a las otras, dando lugar a ese ciclo de la pobreza del que he hablado antes. Y esto nos lleva a mirar todos esos factores de degradación o de acción negativa, ¿no? En el barrio en el que estemos trabajando. Identificamos inmediatamente la cuestión de la vulnerabilidad a los eventos climáticos o meteorológicos, perdón, extremos, y por lo tanto aparece inmediatamente, ¿no? Cuando nos acercamos a ese diagnóstico integrado, la cuestión de la adaptación al cambio climático como una cuestión clave que ya debería estar siempre, ¿no? Presente cuando trabajamos desde una lógica de regeneración.
Además, antes estábamos hablando de la importancia del enfoque integrado en la regeneración urbana, es decir, que no actúa solamente en esa dimensión física en la que actúa la renovación urbana, sino que actúa también, como decía, no me canso nunca de repetirlo, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo climático, etcétera. Por lo tanto, esta suma de actuaciones genera interrelaciones entre las actuaciones y las medidas que se ponen en marcha, que a su vez da lugar a un valor añadido de la actuación del instrumento de regeneración que no se conseguiría con acciones sectoriales. Es decir, si yo hoy actúo en lo físico, pero dentro de un año actúo en lo social y cuando toque actúo en otro ámbito sectorial. Cuando todas estas acciones se dan de manera contemporánea y además con una visión integrada, es decir, tejiendo relaciones estratégicas entre ellas, la acción es transformadora y actuar así en relación a la adaptación al cambio climático introduce un valor en las medidas que permite además ponerlo en relación con otras medidas presentes en la estrategia, medidas de mitigación, medidas sociales, medidas de gobernanza, etcétera. También esto hace que la adaptación, perdón, que iba a pasar ya de diapositiva, esto hace que la adaptación pues sea mucho más, las medidas de adaptación que pongamos en marcha sean mucho más eficaces, ¿no? Otra cuestión que quería señalar es la cuestión de integrar a la comunidad en los procesos de participación, dando lugar a esa capacidad local y a todo lo que conlleva. Esto, entre otras cosas, da lugar a un aumento de la conciencia social respecto al cambio climático y la necesidad de adaptarse al clima en relación a lo físico, pero también en relación a lo social, etcétera, que es transformadora. Y luego también esa cuestión que antes señalaba, ¿no? La ambición de la regeneración urbana de dar lugar a acciones innovadoras, a probar nuevas respuestas que puedan luego llevarse a otros ámbitos locales o a otros barrios de la misma ciudad, como señalaba, y que por lo tanto, identifican acciones, formas de hacer plausibles que tienen valor para afrontar la problemática de la que estemos hablando en este caso, la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, concluiríamos que la adaptación al cambio climático tiene que estar transversalizada en la regeneración urbana, pero que al mismo tiempo actuar en relación a la adaptación al cambio climático desde una lógica de regeneración hace que las medidas sean mucho más transformadoras, más sólidas también. Y no hacerlo, pues derivará en oportunidades perdidas, en no afrontar de manera, vamos a decir, sólida la problemática que afronta en este caso el barrio vulnerable en el que estemos trabajando, también en una mala utilización de los recursos económicos, en soluciones que no durarán, que serán de corto plazo, etcétera. Para ejemplificar esta visión, y bueno, me voy a quedar seguramente corta porque realmente la capacidad transformadora de esto de lo que estoy hablando va mucho más allá de lo que yo pueda explicar en estos ejemplos, entre otras cosas por el tiempo que nos hemos dado, ¿no? Pero sí que quería introducir dos ejemplos. No sé cómo voy de tiempo, ¿me podéis, por favor, y así también paramos un poquito? ¿Me podéis, por favor, comentar cómo voy de tiempo? Porque no lo estaba mirando yo. Sonia, llevamos casi, 45 minutos, entonces yo diría Uy, que en unos 10 minutos más tenemos ya dos preguntas también que trasladarte vale, del... vale. Pues voy a introducir estos ejemplos rápidamente y luego voy a ir directamente al cierre y quizá esas cuestiones que yo quería plantear para como propuesta de camino a seguir de esa parte de cierre, pues voy a ir más deprisa o las enunciamos luego en la parte de preguntas seguramente. Bueno, pues en relación a los ejemplos. Os he traído dos, os he traído uno de una acción de regeneración urbana en el pueblo de Ontinent, en Valencia. Un pueblo que sufrió una gota fría, un evento meteorológico extremo
hace unos años, justamente se habló en ese momento, ¿no? En 2019, que había sido el peor evento meteorológico que se había dado, o el más dañino, ¿no? En ese ámbito de Levante. Luego ha sido superado con creces con lo que sabéis que ha pasado en Valencia en octubre del pasado año. En todo caso, una dana, en este caso, valga la redundancia, muy dañina. Ahí veis un resumen de los daños que produjo, con pérdidas millonarias. Y afectando a este pueblo, sobre todo al cauce del río, ¿no? Que veis aquí, lo señalo en este pantallazo que he sacado de Google, que se llevó por delante, por supuesto, gran parte, ¿no? de esa llanura de inundación, de lo que había ahí y de las viviendas, destruyéndolas. Dando lugar a una situación que el municipio se plantea afrontar, puesto que en ese año 2019 se da esa dana, pero ya venían, ¿no? De la repetición de eventos meteorológicos. No de tanta gravedad, pero sí en esa línea, y por lo tanto se plantean dar lugar a un proceso de regeneración de este ámbito del pueblo, que es el barrio de la Vila, un proceso a 5 años, y que plantea recuperar toda ese área, ¿no? Del río, por supuesto, consolidando los taludes y dando lugar a una oportunidad en la realización de esa mejora, de esa consolidación de los taludes, para dar lugar a un nuevo parque para el pueblo, un parque que a su vez hiciese las veces de un área inundable, que de manera, vamos a decir, natural se pueda inundar, pueda recoger toda ese agua sin que se produzcan estos daños, y por lo tanto dando lugar a esa acción, esa transversalización de la adaptación al cambio climático en esta transformación que se plantearon. Esta transformación, al mismo tiempo que hace eso, pues permite recuperar patrimonio en términos de la rehabilitación de las antiguas murallas, ¿no? De Ontinyent, también de patrimonio industrial que estaba en ese enclave. Se mejora el espacio público, la accesibilidad, la presencia de vegetación. Se mejoran también viviendas que se reparan y se consolidan, o bien directamente el ayuntamiento compra y son demolidas por la situación de vulnerabilidad, ¿no? De peligrosidad en la que están con estas inundaciones recurrentes, y se lleva a cabo pues también el realojo de las personas afectadas, se les da acceso a una nueva vivienda. Todo esto conlleva un cambio en el instrumento de planeamiento del pueblo vigente en ese momento, el Plan General de Ordenación Urbana, y al mismo tiempo pues se avanza, ¿no? Como decía, en ese nuevo pulmón verde para el pueblo, un área inundable, un ecosistema fluvial que se cuida con atención, pues eliminando las especies invasoras, plantando vegetación autóctona que al mismo tiempo pues contribuye a hacer menos dañinas esas avenidas de agua. Es decir, con esa visión integrada con la que yo he intentado antes explicaros que se debe llevar a cabo la regeneración urbana, dando lugar a esa transformación que ya hoy está casi completada, y que ha sido abordada, por supuesto, con el liderazgo del ayuntamiento, que es del que sale esta iniciativa y esta reflexión, esta forma de actuar de manera diferente ya, ¿no? No reparar solamente, sino de ir más lejos, y además ir más lejos mejorando también otras cuestiones, y como decía, con la contribución en este caso, de financiación por parte de los niveles superiores de gobierno, que entendieron el problema, como no puede ser de otra manera, por parte de la región y también del ministerio, es decir, del gobierno central. Otra experiencia parecida, pero en este caso de una escala muy urbana. Buenas, ¿cómo están? Permítanme. Hola. Hola.
¿Sigo? Sí, ¿no? Listo, adelante. ¿Sí? Ah, vale, vale. Pues estaba diciendo que el otro ejemplo es un barrio vulnerable, St. Kiels, en Copenhague. Ahí lo tenéis, un barrio pues que presenta los ejes típicos, ¿no? de vulnerabilidad y de degradación que encontramos siempre en los barrios desfavorecidos en la ciudad europea. Y donde se pone en marcha un proceso, un instrumento de regeneración del ayuntamiento que tiene en marcha esta política desde hace años. Esto sucede, ¿no? En 2010 se pone en marcha este instrumento que conlleva esa visión integrada y por lo tanto con todos estos ejes de actuación que veis aquí. Mejora de edificios, es decir, en lo físico, en los edificios, en el espacio público, también mejora de áreas verdes, una acción en lo cultural, el laboratorio cultural para mejorar la actividad cultural del barrio, dinamizarlo y generar también un punto de encuentro entre diferentes grupos sociales, puesto que también una de las acciones que se intenta llevar a cabo es la integración de minorías no totalmente integradas, valga la redundancia. También se crean ámbitos de ocio para la gente joven y desde el punto de vista de lo económico se crea un media workshop para iniciar a personas en paro de larga duración en actividades, en aprendizajes que les puedan reenganchar a la actividad profesional. Todo esto con una importante dimensión de participación, como digo, se pone en marcha en 2010 y en 2011, cuando el programa ya está en marcha, pasa algo parecido a lo de Ontinyent. Aquí tiene lugar una tormenta también que inunda y afecta de manera importante a ese barrio y es, igual que veíamos en Ontinyent, un suceso recurrente. El ayuntamiento aquí decide parar y decide reflexionar sobre qué es lo que va a seguir haciendo con este proyecto de regeneración urbana, este instrumento de regeneración que ya estaba funcionando. Esto es la afectación del espacio público, ¿no? En ese momento de inundación. Justo porque ven que el alcantarillado no es capaz de absorber toda esa caudal de agua que se acumula en muy poco tiempo, empiezan a buscar soluciones e identifican que para eso tienen que transversalizar la adaptación al cambio climático en ese programa de regeneración que ya tenían funcionando. Para eso introducen cambios en el espacio público más allá de los que ya estaban previstos, con zonas inundables, zonas verdes, pero que pueden funcionar como zonas inundables en esos momentos de gran concentración de agua. Como decíamos, esto es una vista de una parte del barrio en donde veis que se generan zonas de inundación que en otros momentos, en momentos donde no se dé esa concentración de agua, pues serán praderas verdes y luego esa renaturalización de muchos de los ejes para ser capaces de retener en mayor medida el agua y también otra cuestión, la introducción de pavimentos permeables en prácticamente un tercio de la superficie asfaltada del barrio. Esto, bueno, pues más allá de la adaptación al cambio climático, como veíamos antes, deriva en unas mejoras sustantivas en este espacio público, ese antes y ese después, ¿no? En diferentes enclaves dentro del barrio, tanto viario como plazas, que se plantean con este tipo de soluciones y que finalmente pues han quedado como vemos en esta diapositiva. Esta acción, y esto me parece muy interesante, lo quería recalcar porque tiene que ver con lo que he mencionado antes, se acompaña de una convocatoria de actuaciones a llevar a cabo por los vecinos, por los residentes, por personas que trabajan o tienen actividades económicas en el barrio en relación a la adaptación al cambio climático y se les pide que hagan propuestas y estas propuestas entran en una especie de
competición, en un concurso, y las mejores se recogen y se financian y dan lugar a todas estas actuaciones que veis aquí señaladas en el barrio, y que luego pues que se traducen en huertos urbanos, en aceras ajardinadas, en cubiertas verdes, en sesiones de concienciación, en charlas vecinales sobre adaptación, etcétera, etcétera. Esta acción tiene que ver también con lo que decía antes, pues ha recibido el interés de otras ciudades, por ejemplo de Nueva York, que se está planteando este tipo de soluciones y que incluso pidió a una delegación de Copenhague que fuera a explicarles qué es lo que estaban haciendo. Bueno, pues aquí una vista, ¿no?, de lo que ya han planteado y cómo lo recogen los medios de comunicación. Bueno, yo espero que estos ejemplos los he traído con la intención de que pudieran aterrizar mucho de lo que he explicado antes y que hicieran más clara la presentación, hayan servido en ese objetivo. Y como decía, voy a ir muy rápido ahora porque creo que pueden salir preguntas en relación a esto. Voy a recuperar esa mirada un poco más amplia hacia la regeneración y voy a pasar hasta este punto señalando, ¿no? Y creo que podemos hablar ahora de esto, que la regeneración urbana es no solamente una necesidad, como he intentado plantear al principio de la charla, sino una oportunidad en el momento presente. Y recuperando ese concepto de Gleason, ¿no? Es un camino desde el que pensar soluciones, y además soluciones transformadoras, poniendo en carga, ¿no?, la capacidad de cambio, esa capacidad transformadora de las comunidades locales. Entonces, yo me voy a parar aquí, encantada de recibir vuestras preguntas y también comentarios en lo que queráis hacerme llegar. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Por el chat te he pasado algunas de las preguntas que nos han Ujú, hecho las personas que participan, si quieres leerlas, y ujú, algunas pueden ir, son coincidentes también, ¿no? Nos las hacían Hildrin, nos las hacía también Ana Llana, Ana Tibisay Rosales, Orlando Parra, Jenny Cerrato, Patricia Eloísa Torres, Leonardo Rafael Álvarez, y una última que ahora también te haré llegar. No sé si las quieres ujú. leer. Hay muchos comentarios, entonces a ver si llego. Vale, ¿qué sucede cuando el riesgo es muy alto y deben reubicar a la población? ¿Cómo lo manejan en España? Esta sería la primera pregunta. Eso es. Pues como se ha hecho en el caso de Ontinyent, lo que se ha planteado es que esas viviendas estaban en una situación de peligrosidad y por lo tanto el ayuntamiento las ha adquirido, algunas las ha consolidado si es que procedía, otras las ha demolido, y las personas que viven o vivían en esas viviendas que han sido demolidas pues han recibido una ayuda económica para acceder a una solución habitacional diferente en un enclave que no está en esa situación de peligro. Así es como se hace o como se debería hacer, ¿no? Como se debería hacer. Ahí ahora a lo mejor algunos de vosotros y algunas lo estáis siguiendo, un debate sobre qué hacer en el territorio valenciano después de esa dana tan destructiva en octubre. En todo caso, sí que quería señalar que todo esto lo hace posible el planeamiento urbanístico, también me he referido a ello. En el caso de Tinent, pues hubo que modificar el planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana, puesto que esta actuación, ¿no?, conlleva un cambio de uso, un cambio en general de la morfología del tejido afectado, y es como se procedió y es como el íter, ¿no?, lógico. Espero haber contestado. Si no, pues Gildrin, me lo señalas y abundamos en la respuesta. Muchas gracias por la pregunta.
Em, ¿Cuál sería el instrumento para medir o identificar las multiamenazas y la multivulnerabilidad? Esta es la gran pregunta. Muchas gracias, Ana Tibisabi, por esta pregunta. Pues no hay un instrumento único y de hecho los instrumentos, si nos ponemos a comparar, pues no son siempre coincidentes en los indicadores que utilizan. Por supuesto, hay algunos indicadores que siempre están, pero cada vez, ¿no? Y últimamente, en base a todo esto de lo que estamos hablando, esa gran incertidumbre, estos otros ejes de vulnerabilidad que están surgiendo, pues se ha hablado de redefinir la vulnerabilidad y eso nos llevaría a redefinir los indicadores con los que la identificamos. Ahí hay todo un campo de literatura imposible de resumir en una respuesta, pero es un tema clave, claro. Sí, sí. Sí, de hecho, podemos, si nos equivocamos en la identificación de los indicadores, pues podemos dejar fuera cuestiones clave, por ejemplo, la cuestión de la adaptación al clima. Espero haber dado una respuesta también. Em, a ver, voy bajando en el chat. Creo que alguna le he repetido. Em, Ana Tibisay y Gildrin se sienten que han respondido a la muy pregunta. bien. Tenemos a Ana Viana que dice: quisiera que profundizara en el punto en el que no se considera renovación urbana toda actuación que actúe por debajo de la calidad de vida del territorio. ¿Cuáles serían los aspectos principales a tener en cuenta para definir que se actúa por debajo de la calidad de vida? Pues muchísimos instrumentos lo que hacen es utilizar el Producto Interior Bruto. Por ejemplo, el instrumento que utiliza un marco que además a quien esté interesado en la regeneración urbana le planteo que lo mire porque es muy interesante, que es la Ley de Barrios de Cataluña. La Ley de Barrios de Cataluña que, bueno, si estáis familiarizados con el marco español, pues se lanza en 2004 y actúa hasta 2010 y luego ha quedado como en un impasse de no recibir financiación y por tanto de no actuar. Ahora se ha vuelto a relanzar, se acaba de abrir la nueva convocatoria y justamente plantean que pueden ser objeto de las ayudas, ¿no? Que desde este caso el nivel de gobierno regional de Cataluña pueden recibir los barrios en base a este indicador. Como digo, es el más reconocido cuando tú planteas que el instrumento tiene que funcionar así. También se puede plantear el instrumento funcionando de manera diferente, en el sentido de querer restringir todavía más la acción para focalizarla en los barrios que más lo necesitan, ¿no? Aquí estaríamos actuando en el 50% que está en peor situación, pero sabemos que hay el 10% de los barrios que están en la peor situación absoluta, ¿no? Pues están en una situación muchísimo peor que los que están cerca de la media y por lo tanto puede haber un instrumento, ¿no? Puede haber un ayuntamiento o un gobierno regional que decida poner la atención específicamente en esos barrios. También puede tener sentido, depende del nivel, de la escala de la problemática. Ujú. Gracias, Sonia. Sobre la ley de barrios de Cataluña les podemos enviar algún link también. Mm. Orlando Parra insiste, nos ha preguntado antes y ahora insiste, que le digamos por favor cuál es la diferencia entre renovación urbana y regeneración urbana, que tú decías que no es lo mismo. Claro, por eso yo os he querido dar una definición, porque para que supiésemos de lo que yo estaba hablando. La renovación urbana
para mí y para muchos autores, actúa solamente en el ámbito de lo físico. Pues entonces podemos actuar desde una lógica de renovación urbana en áreas de oportunidad o en un brownfield, es decir, en un área, en un suelo que ha quedado vacante y que con anterioridad, pues allí tenía ubicada una industria, un puerto, una zona ferroviaria, etcétera, ¿no? Que ha dejado de funcionar. Ahí lo que hacemos es desmantelar todo eso que había y generar nuevo tejido de la ciudad. Y es físico, ahí no hay residentes, no hay personas, ¿no? que estén en una situación vamos a decir, de desventaja, porque estamos hablando de un ámbito, ¿no? que ha quedado vacío de actividad. Cuando hablamos de regeneración urbana, una de las grandes diferencias es que allí hay gente residiendo y gente residiendo en situación de vulnerabilidad. Como decíamos, se concentran, ¿no? esas lógicas o dinámicas negativas y eso hace que esas áreas pues, entren en el ciclo de la pobreza y no puedan salir de él si no es con acciones, vamos a decir, excepcionales, como es la regeneración urbana, ¿no? que actúa de manera excepcional en esas áreas, no en la generalidad de la ciudad, ¿no? como hacen otras políticas. Entonces, yo creo que con estos apuntes, por supuesto hay más diferencias, pero estos apuntes creo que definen claramente, ¿no? Dónde actúa la renovación y dónde actúa la regeneración. Sí que quiero decir, y por eso, repito, he querido plantear una definición de regeneración urbana, que este concepto se utiliza de maneras muy diferentes. Es que hay autores y hay actores que utilizan el concepto de regeneración urbana como un concepto que equivale a la renovación urbana, ¿no? Y esto, por eso decía al principio, es un concepto resbaladizo que nos puede dar lugar a no entendernos en la conversación. Por eso, y yo esto cuando doy clase, ¿no? con mis alumnos, pues me parece clave. Tenemos que darnos una definición y en el curso nosotros nos damos una definición y entonces durante todo el curso sabemos de lo que estamos hablando. Cuando salimos de ahí con otros actores, probablemente un actor inmobiliario va a hablar de la regeneración urbana de un enclave, a lo mejor aumentando la edificabilidad solamente. Y eso, pues para mí no es regeneración urbana, pero entiendo que otros actores utilizan el concepto de esa manera. Espero haber contestado. Gracias, Sonia. Patricia Eloísa pregunta, en cuanto a la definición de regeneración urbana, consulta cuál es el instrumento de planeación más expedito para lograr ese proceso en un sector degradado que ha sido socialmente excluido de la ciudad como atractivo turístico. Pues yo te diría que un instrumento de regeneración urbana, que lógicamente lo suyo es que salga del propio ayuntamiento y que por lo tanto y que se plantee como un instrumento estratégico. Un instrumento estratégico que si es necesario, en el caso de que en la transformación que tú tengas en mente sea necesario que se lleven a cabo cambios en la dimensión física, pues tendrá que ir acompañando de un instrumento de planeamiento. En el caso, yo no estoy familiarizada con los instrumentos de planeamiento en vuestro marco, pero si lo puedo llevar al mío, pues en el caso español, pues sería, como estamos hablando de un ámbito en el que de ciudad consolidada en el que actúa la regeneración, pues estaríamos hablando de un plan especial de reforma interior, lo que nosotros llamamos un PERI, que permite la transformación en el ámbito de lo físico, es decir, nos permite cambiar alineaciones, cambiar la edificabilidad, etcétera. Esto, por supuesto, en la regeneración urbana siempre teniendo como foco el bien común, ¿no? Porque no estamos hablando, como decía, de áreas de oportunidad ni de generar plusvalías. O si queremos generar plusvalías, serán siempre plusvalías orientadas a la regeneración, ¿no? Y que redunden en la mejora de la calidad de vida de esa comunidad local. Entonces, para resumir, un instrumento de regeneración con sus ejes de actuación que será un instrumento en el ámbito de lo estratégico, al que se sumará un instrumento estatutario o normativo que se situará en el ámbito de la planificación urbanística. En el caso español, pues lo natural sería un PERI. Puede haber también algún otro, pero
este es el que yo señalaría en primer lugar. Espero haber sido clara. Aquí nos encontramos con la dificultad de que yo no conozco los instrumentos de vuestro marco y por lo tanto hablar de un PERI aquí pues probablemente sea una cosa muy abstracta y que a lo mejor no tenía que haber hecho, pero he querido ser lo más concreta posible. En cualquier caso, si quieres abundar más sobre este tema, pues me puedes contactar y te mando bibliografía. Patricia Loisa dice que le ha quedado claro que Ah, perfecto. en su país es un plan parcial. Un plan Y parcial, pues lo mismo. Bueno, un plan parcial en España sería un plan que actúa con nuevo tejido, ¿no? Es un poco diferente, pero sí, efectivamente. en esa misma línea y saltándome otras preguntas a las que ahora volveremos, Adriana Soto pregunta que qué recomiendas para evitar posibles matices de gentrificación cuando se realizan estos procesos de regeneración urbana. Lo consulta porque en el afán de revitalizar sectores se busca inversión privada y se deja de lado intereses comunes. Sé que es compleja la pregunta, dice ella, y gracias por la ponencia, también dice Adriana. Pues es la gran pregunta. Esta pregunta, cuando yo inicio el curso de regeneración, no tarda, o sea, como mucho en la segunda clase sale. Es el gran tema, ¿no? De hecho, la regeneración urbana de los barrios vulnerables ha sido denostada por, bueno, por algunas visiones que han sido críticas y yo las comprendo perfectamente y muchas cosas las comparto, justamente porque ha dado lugar a la gentrificación o a la turistificación de los enclaves en los que ha actuado en lo que yo en algunos de mis trabajos estoy llamando regeneration washing, ¿no? O sea, parece que hay una mejora, pero luego esa mejora no es sustantiva, no redunda en la mejora de la calidad de vida de la comunidad local. Entonces, este es el gran tema. Pero es un tema que sí que tiene solución. Lo que pasa que como todo este es lo esperanzador, pero como todo necesita de voluntad política, que decíamos antes, ¿no? Existen experiencias que nos muestran el camino. Yo os animo a que os empapéis del plan de rehabilitación integral de Bolonia del año 69 y que veáis qué es lo que ellos hicieron para que no se gentrificase el centro de Bolonia y lo consiguieron y lo renovaron completamente. Todavía no podemos hablar ahí de regeneración urbana porque todavía ni siquiera ha emergido el concepto. Hemos dicho regeneración urbana, podemos hablar a partir de los finales de los 80, de los 90, ¿no? Cuando se ha hablado de la experiencia europea, pero ellos ya ahí, si miráis ese ejemplo, veréis que muchos de los elementos metodológicos de los que yo os he hablado están presentes en ese proyecto. De hecho, yo muchas veces también a los alumnos se lo planteo como un proyecto de proto-regeneración, ¿no? Que abrió el camino a la regeneración urbana y nos trae todavía muchísimas enseñanzas. De hecho, esta de la que tú me estás preguntando. ¿Ellos qué hicieron? Pues pusieron en marcha este plan muy ambicioso que llamaron de rehabilitación integrada del casco histórico de Bolonia y al mismo tiempo pusieron en marcha un plan de vivienda social en el casco histórico. Es decir, ellos dijeron, ¿por qué la vivienda social solamente se puede hacer en las periferias? Tenemos un casco histórico muy deteriorado, con una población muy vulnerable viviendo ahí. ¿Por qué no aplicamos la misma solución que estamos generando en los barrios de nueva construcción de vivienda social? En el enclave del casco histórico. Y así lo hicieron y vamos que, lo que os recomiendo a quien le interese este tema es que se empape, hay bastante literatura sobre esa experiencia que además cambió la forma de mirar a la ciudad existente en el ámbito europeo y desde ahí, pues yo diría de manera global, ¿no? Y luego otra acción que nos enseña el camino, es decir, la necesidad de dar lugar al programa o al instrumento de regeneración junto a un programa ambicioso de vivienda social, nos lo pone sobre la mesa día tras día Viena, ¿no? Viena, sabéis que tiene prácticamente un tercio de su vivienda que es vivienda social, vivienda pública, para entendernos, pues que es vivienda del propio ayuntamiento o de algún otro ente público.
Y esto pues hace que esa gentrificación se pueda dar, ¿no? Pero no se da desde luego en los niveles que podemos estar viendo en muchas de nuestras ciudades y que seguramente tú tienes en mente en tu ciudad, porque es una pregunta que seguramente la estás haciendo pensando en algún caso concreto. Espero haber contestado. También hay mucha literatura sobre el caso de Viena. Viena además viene actuando con un enfoque que ellos llaman de regeneración, lo traduciría como amable, ¿no? Como, si me permitís el anglicismo, regeneración soft, y al mismo tiempo con esta política de vivienda, que es una política transversal, ¿no? De la acción del ayuntamiento desde hace muchos años, una política muy consolidada que viene desde el periodo de entreguerras y que nos, como digo, es que la solución existe. La cuestión es que también hay que activar la voluntad política y convertir en prioridad estos temas. Entre otras preguntas, gracias. Bueno, Adriana dice que muchas gracias por el caso de Bolonia, que no lo había escuchado. Entonces, más información. Leonardo Rafael Álvarez dice que le gustaría conocer algunas aproximaciones que contemplen la regeneración urbana en centralidades urbanas donde la densificación es inevitable, pero se han empleado herramientas de planificación que puedan ayudar a que no sea depredada la zona por esta informalidad, o algún ejemplo que se dé un clima parecido, pero que la depredación del mercado inmobiliario se construye enfocándose en los límites de terreno hacia adentro y no cómo afectan esos proyectos a su entorno inmediato, causando una fragmentación social. Va un poco por la línea, creo yo, de la gentrificación, ¿no? En parte. Ujú. Ujú. Sí, también por la línea de la actuación más en lo físico para conseguir plusvalías, ¿no? Pues te diría que en la amplia experiencia que hay en Europa en relación a esto, yo te diría sobre todo que te mirases la política de la ville, la política de la ciudad, ¿no? De Francia. En Francia hubo un periodo, ellos no sé si estáis familiarizados, pero tienen problemas con los barrios periféricos, problemas de integración, etcétera, con las banlieues. Y tienen una política, esta política de ciudades ha sido también pionera en Europa desde los años 80, ¿no? Han marcado el camino, incluso ha influenciado lo que ha hecho luego la Unión Europea en regeneración urbana. Esta política en un primer momento era muy cuidadosa en tocar la cuestión física de estos enclaves, pero llegó un momento que se entendió que gran parte de la vulnerabilidad y de las problemáticas que estaban anidadas en eso tenían que ver con la configuración física de los mismos, ¿no? Entonces, allí sí que se han producido algunas redensificaciones, pero es verdad que pueden haber dado lugar a la consecución de plusvalías, pero el objetivo primero ha sido dar lugar a esa reconfiguración de lo físico que podría estar explicando, ¿no? Como decía, el anidamiento de esa microcriminalidad, de esa forma de funcionar, ¿no? De ese enclave, como decimos siempre en urbanismo, la forma física genera o facilita o favorece comportamientos, ¿no? Pues para corregir cuestiones que allí se estaban viendo, se demolieron edificios, se construyeron otros diferentes, se introdujeron también con el fin de introducir perfiles sociales diferentes, nuevas tipologías, y esto puede haber dado lugar a redensificaciones. Por lo tanto, creo que es un ámbito muy interesante en relación a lo que tú estás preguntando. Gracias, Sonia. Todo el mundo dice que muy interesante, que buenísima información, que cuánta información. Qué Entonces, majos. las, las dos últimas preguntas. Una es de Catherine Pichín, te la he hecho justo cuando estabas hablando de zonas inundadas, pero que se nos ha hecho un poquito tarde para Ujú. comentarla. Le gustaría saber si el suelo que se destinó como zona inundable fue Ujú. siempre suelo público, y de no ser así, ¿cómo se manejó el proceso para obtener esas zonas? ¿El financiamiento fue siempre por parte del gobierno central y o municipal? Pregunta ella.
Claro, el suelo, claro, los cursos de los ríos es suelo público, ¿no? Es verdad que tu pregunta es muy pertinente porque veíamos en las imágenes que algunas viviendas estaban afectadas justamente porque estaban prácticamente en el cauce del río y ahí es donde el ayuntamiento pues decide actuar por la situación recurrente, decide adquirir esas viviendas. En el caso de que el ayuntamiento no hubiese llegado a un acuerdo con los propietarios en el marco español, y entiendo que también en el vuestro existe la figura de la expropiación, ¿no? Por un interés general, y por lo tanto, ese suelo, por eso tuvieron que cambiar el plan de ordenación urbana, entre otras cosas, porque ese suelo que antes era un suelo de uso residencial, esa vivienda que estaba en una situación peligrosa y que se demuele y pasa a formar parte de ese espacio libre, ¿no? Del cauce del río, pues antes era una parcela residencial con sus alineaciones, etcétera, y pasa a englobarse en ese otro uso diferente y por lo tanto pues es necesario ese instrumento y se lleva a cabo de esa manera. Espero haber contestado también. Todavía no ha dicho nada, pero Ujú, nos comenta también, nos pregunta, perdón, es que estoy, ujú. sí, dice que sí, dice Patricia Loisa que muy bien. Y nos pregunta, por último, Cerrato, que si le podemos dar, Jenny Cerrato, que si le podemos dar ejemplos de regeneración urbana en América Latina. Y con eso vamos cerrando. Pues en América Latina sí que hay una experiencia muy relevante de regeneración. Yo en este sentido tengo que decir que aprendo muchísimo de mis alumnas y alumnos de doctorado. Tengo alumnos de Colombia, tengo alumnos de Perú, de Ecuador, de Chile, de México y siempre les pregunto un montón y tenemos conversaciones muy interesantes en el sentido que os decía antes, ¿no? De aprender los unos de las otras. Pues yo os remitiría hay diferentes, pero creo que como ciudad referente y probablemente aquí habrá seguramente personas expertas que conozcan mucho mejor el ámbito latinoamericano y diga, pues es que yo hubiera dicho, sin embargo, esta ciudad. Bueno, yo desde mi imaginario y desde lo que he llegado a conocer, pues mencionaría Medellín, lo que se ha hecho, que creo que tiene un enfoque de regeneración, de activar esos valores intangibles que son tan transformadores de los enclaves. Y luego, como política, o sea, como instrumento de política, pues el de Chile, que ahora me vais a perdonar, pero no recuerdo cómo se llama. A lo mejor aquí hay alguien que se acuerda. Es un instrumento muy interesante y que además tiene muchísimas similitudes con los instrumentos que ponemos en marcha en el ámbito europeo. Lo siento, ahora mismo no me viene el nombre. Bueno, si alguien lo sabe, que nos lo ponga Mm, aquí y mm, así mm, lo compartimos y mm. saberes compartidos, como decimos. Y por último, Si la persona que lo ha preguntado, si estás muy interesado, muy interesada, pues escríbeme y te lo mando. ahí te vamos a pedir, Sonia, están pidiendo tu contacto. Ujú. Si tú nos dices, nos lo pones en el chat. Sí, lo voy a poner, eh, claro. En el chat les dejamos el contacto de Sonia. Cualquier cosa también nos pueden escribir. Si no lo encuentran en el chat, cualquier cosa nos escriben y se lo enviamos. Y ya por último, Sonia, que Ujú. Jorge Achín nos ha puesto una de última hora de cómo integrar a la conservación y restauración del patrimonio cultural a este desarrollo urbanístico para tender puentes entre el pasado y el presente. Pues en ese sentido, muchísimas gracias también por la pregunta. En ese sentido, yo también creo que puede ser muy inspiradora la acción en Bolonia, lo que hicieron en Bolonia en ese plan de rehabilitación integral del casco histórico,
porque allí tenían, como os podéis imaginar, en Italia, claro, es desde allí, ¿no? que nace esa conciencia sobre la necesidad no solamente de mantener, sino de recuperar el patrimonio y de mantenerlo vivo, ¿no? De mantenerlo en uso. Y justamente lo que hacen es llevar a cabo un conjunto de actuaciones que permiten recuperar cantidad de edificios patrimoniales en ese ámbito, adjudicándoles nuevos usos en función de las tipologías. Es también muy interesante desde el punto de vista del estudio de las tipologías que llevan a cabo, muy en la línea, ya si nos vamos a la disciplina de Saverio Muratori, ¿no? Beben de ahí, de la arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi. Y, y justamente como decía, este ejemplo de Bolonia, pues luego ha dado lugar a que en nuestras ciudades, pues los planes generales introduzcan el catálogo, ¿no? de edificios con los niveles de protección, etcétera, etcétera. Y en el imaginario ha introducido, junto también con otras contribuciones, como la Carta de Venecia, la Carta de Ámsterdam, todo el trabajo que se está haciendo desde ICOMOS, etcétera, etcétera. Sería interminable, ¿no? Esa conciencia sobre la importancia de mantener el patrimonio construido, el patrimonio cultural, de mantenerlo, en el caso del construido en uso, del patrimonio cultural, de mantenerlo vivo. Y en relación a esto, claro, la regeneración urbana pues puede activar muchos, vamos a decir, mecanismos que actúan de manera beneficiosa en ese sentido, porque la regeneración urbana, al trabajar con la comunidad local y poder dar lugar, si se plantea así, a procesos de co-creación, pues puede derivar en lo que llamamos la topofilia, ¿no? El amor por los lugares, la identificación, la identidad respecto a los lugares, y esto hace que no solamente el patrimonio, pero el patrimonio seguramente de manera preeminente pase a formar parte, ¿no? de lo que somos, de lo que queremos también de alguna manera mantener vivo y poder legar a las generaciones futuras. Por lo tanto, yo creo que la regeneración es uno, y me alegro mucho que me lo hayas preguntado porque no lo he mencionado, es uno de los ejes claves de actuación, y que, como veíamos en la adaptación en ese ejemplo, desde la regeneración actuar en el patrimonio es muy positivo y plantea actuaciones sólidas, puesto que la actuación en el patrimonio se entrelaza con lo social, lo económico, lo ambiental, etcétera. Pero luego también la actuación en el patrimonio desde una lógica de regeneración, pues mejora mucho los planteamientos, ¿no? integrados de los instrumentos en cuestión. Por lo tanto, esa bidireccionalidad que he intentado haceros ver con el ejemplo de la adaptación, y muchas gracias por preguntar por esto, porque me ha servido también para de alguna manera abundar en eso y traer un nuevo eje, ¿no? Que es clave en la regeneración urbana y que se beneficia de esa bidireccionalidad. Jorge, te agradece la respuesta antes desde Perú, y Fanny Esther Berigüete le estaba diciendo que efectivamente Bolonia es un ejemplo de regeneración urbana con la participación activa de la ciudadanía a través de la Fondazione de Innovazione Urbana. O sea, nos da Bueno, también ahí. total, es que justamente esto es muy importante, y perdonar que lo mismo me voy a alargar mucho, pero es que eso que ellos iniciaron en ese año 69 sigue, de alguna manera, se ha enraizado en la ciudad, como lo que decíamos de Viena, ¿no? La importancia de esas políticas, de mantenerlas en el tiempo, y que empiezan a formar parte luego de un patrimonio colectivo que ya las ciudades no se pueden explicar sin eso, ¿no? Y en Bolonia ha pasado eso, y Bolonia está dando, yo os animo a que miréis, como decía el compañero, toda la acción de regeneración urbana y de acción innovadora, ¿no? En la transformación urbana. En relación en concreto a los comunes urbanos, tiene una línea preciosa, muy inspiradora, y bueno, es también otro pozo sin fondo, ¿no? para aprender.
Pues muchísimas gracias, Ola, y gracias por todo el chat, agradeciéndote, Sonia, desde Live City Live, darte también las gracias profundamente por todo Vosotros. este tiempo que le has invertido a esta ponencia, por ponerte a disposición de las más de 100 personas que se han estado conectando. Algunas han salido y otras han tomado su lugar porque teníamos 100 espacios nada más. Y agradecer también a las personas que nos acompañan. Tu ponencia va a estar disponible en YouTube a partir de mañana, lo compartiremos en redes sociales, te etiquetaremos, ya que todo el mundo verá cómo seguir también a Sonia en sus redes sociales. Y por lo demás, agradecerles y esperarles en la próxima. Sonia, muchísimas gracias, esperamos verte pronto. Pues muchísimas gracias también a vosotros. Ha sido un gusto, de verdad. Muchísimas gracias.